Pues hablando de cambio de paradigma, dentro del cambio de paradigma es muy importante analizar que ese cambio también está teniendo lugar en el liderazgo. Por eso yo comienzo la ponencia denominándola Liderazgo 2.0. Porque digamos que el modelo de liderazgo que teníamos hasta ahora también está cambiando. Yo creo que todos observamos que estamos viviendo un punto de inflexión hacia un cambio de conciencia, ¿no? Vosotros lo veis, que el sistema de pensamiento está cambiando, la sociedad está cambiando. Pues esto también afecta al liderazgo, ¿no? Pero para analizar esto, vamos a analizar de dónde venimos, ¿vale? Venimos de épocas oscurantistas en las que teníamos reyes, sultanes, la Inquisición, el poder religioso, que eran líderes impuestos y de alguna manera su herramienta de control era el miedo y no permitían que se les cuestionara. Si alguien les cuestionaba, automáticamente esa persona la eliminaban o desaparecía y digamos que ellos justificaban su liderazgo, ellos decían que estaban ahí, en el caso de los reyes, decían que era por la gracia de Dios, ¿no? Digamos que este era el modelo que teníamos hace muchos años. Luego la cosa fue evolucionando y pasamos a otros líderes que seguían liderando desde el miedo, desde la necesidad de control. Ya había otras variables, digamos que ellos se lo tenían que trabajar más, que tenían que demostrar más, que tenían que convencer a la población con una serie de ideas, pero una vez que lo conseguían, se perdían en su ego y una vez más, aunque probablemente inicialmente tenían una intención positiva, aunque probablemente inicialmente convencieron a la gente porque tenían ideas trascendentes, cuando consiguieron el poder se perdieron en su ego, se perdieron en su miedo y volvieron a hacer exactamente lo mismo que se hacía en la etapa previa, una vez más, imponer, 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 ¿no? Es el modelo de liderazgo del que veníamos. Afortunadamente, aparecen otros personajes históricos que empiezan a liderar desde un ideal más grande que ellos mismos. Digamos que tienen una causa más importante que ellos mismos. Este es Simón Bolívar. Él, bueno, es previo a Hitler y a Stalin. Digamos que él, a mí me gusta mucho su historia porque él era español de origen. Él nació en Venezuela, pero era criollo, era hijo de españoles. Y a pesar de tener todos los privilegios, incluso se vino a estudiar a Madrid, se casó con una española, estudió en París. Él tenía unos ideales de justicia y de libertad que iban más allá de sus propios privilegios y combatía por los derechos de los americanos, los indígenas. Digamos que consiguió la independencia de Venezuela, la fundación de Colombia, la independencia de Perú, Ecuador, porque él pensaba que lo legítimo era que un pueblo se autogobernase, incluso cuando eso iba en detrimento de sus propios intereses. Esta figura no está exenta de ego, porque si bien ya le mueven unos ideales más justos y más ecuánimes y más amorosos, aún está el tema de ir en contra, luchar, el ejército, la batalla, matar. Digamos que la humanidad empieza a cambiar, pero todavía sigue teniendo un patrón de liderazgo que roza cosas nuevas, pero sigue estando presente el miedo. ¿Me seguís? Afortunadamente ya aparece gente ya grandiosa, ¿no? Que ya lidera totalmente desde el amor, que ya han superado, han trascendido ese miedo y tienen otra forma de liderar. Martin Luther King, él hablaba de hecho que él desmontaba las tesis de Nietzsche porque Nietzsche identificaba el amor como una fuerza débil y cobarde, como un sinsentido sentimental. Y él hace alusión directamente a las tesis de Nietzsche diciendo que de sinsentido sentimental nada, que el amor es necesario para la supervivencia de la raza, que solamente desde el amor realmente se puede liderar. De hecho, él decía que es el principio unificante supremo de la vida y que es la llave que abre todas las puertas. Él consiguió, su sueño era que sus hijos, que eran negros, fueran vistos como si fueran blancos y no fueran juzgados por su color de piel. Se dejó la vida en ello, porque como sabéis lo asesinaron, pero es cierto que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos, ¿no? Digamos que fue un gran líder. Y su liderazgo estuvo basado en el amor, en la unión, en la integración, y no iba en contra de nada. Él no iba en contra de nada. Ese es el verdadero liderazgo. Un líder no va en contra de nada, sino que ejemplifica aquello que quiere conseguir, ¿no? Otros grandes líderes del amor, no me extiendo aquí porque todos conocéis sus historias, simplemente decir que
el denominador común, ellos marcaron la historia de la humanidad, ¿no? Digamos que dieron un ejemplo del aspiracional al que todos nos gustaría llegar, fueron los grandes líderes del amor. Pero el denominador común es que ellos veían el liderazgo como una oportunidad para servir, no como una oportunidad de autoimportancia, de alimentar mi ego, de ser yo más que los demás, sino como una oportunidad de ponerme al servicio desde la humildad y ayudar a los demás, ¿no? Claro, ellos eran muy grandes, evidentemente nosotros, bueno, yo por lo menos no estoy ahí, pero sí que para mí son el modelo que me gustaría seguir, ¿no? Al que me gustaría llegar algún día. Luego hay otro tipo de líderes que también han sido muy importantes para la historia de la humanidad, que han sido los visionarios, que han sido aquellos que han cuestionado el pensamiento preestablecido. Digamos que han cuestionado el sistema de creencias de su época. He puesto Marco Polo, porque él fue uno de los primeros europeos, creo que fue el primero, que se fue a China, que se fue a Oriente. En aquella época los europeos solamente viajaban hasta Oriente Medio y de ahí no pasaban. Pues él pasó, estuvo viviendo en China y volvió, trajo a Europa cosas como la pasta, que la gente cree que es italiana, pero la trajo él de China, o el helado, que eran cosas que en aquella época no existían, ¿no? Digamos que tuvo una visión del mundo, trascendió su miedo a ir a lo desconocido, a ir a un lugar donde nadie había estado antes de su raza, y gracias a eso trajo grandes incorporaciones para su pueblo, ¿no? Galileo Galilei, todos conocéis su historia, ¿no? Que en aquella época la Tierra era cuadrada. Y fue un gran visionario, porque fue capaz de ver que no, perdona, la Tierra es redonda, ¿no? Cristóbal Colón, el doctor Hammer. El doctor Hammer es contemporáneo nuestro, no sé si conocéis su historia, pero es un médico alemán que cuestionó la forma en que estábamos haciendo medicina en Occidente. Él estuvo incluso en la cárcel porque sus estudios fueron muy cuestionados y fueron muy criticados, pero lo cierto es que cada vez hay más información apoyando sus tesis de que la enfermedad es un mensaje de nuestro cuerpo y que no es algo que se puede estudiar solamente a nivel de efecto, como estábamos haciendo en la medicina tradicional europea, sino que es muy importante, occidental, sino que es muy importante también a nivel de causa, la causa emocional que hay detrás de algunos cánceres, ¿no? En su época fue considerado un loco, como todos ellos, todos fueron cuestionados, todos fueron vilipendiados, todos fueron considerados locos, no tenían aceptación, pero gracias a ellos el mundo avanzó, ¿no? Steve Jobs, bueno, pues que os voy a contar de Steve Jobs. Fue capaz de ver que un ordenador era mucho más que una herramienta de trabajo y además de la funcionalidad lo convirtió en un arte, ¿no? Fue capaz de ver que era mucho más que una herramienta, que podía ser algo incluso para nuestra diversión, para nuestro ocio, y trascendió el concepto que había de un ordenador, ¿no? Entonces, yo creo que una de las herramientas más potentes que hay de liderazgo es desafiar el pensamiento vertical. Lo que llaman los americanos to think out of the box, pensar fuera de la caja. Todos ellos, en su momento, cuando vieron la vida de forma diferente, fueron considerados raros, locos, pero digamos que ahí, en ese campo en el que, de las ideas, al que no ha llegado nadie, siempre nos vamos a encontrar con desaprobación, siempre nos vamos a encontrar con rechazo, con gente que no crea en nosotros. Y ahí está nuestra fortaleza, ¿no? Acordarnos de estos casos. Entonces, ahora volviendo a nuestra época ya, yo me pregunto, que hemos visto un poco cómo ha ido evolucionando la historia del liderazgo, si un líder impuesto funciona. Porque todavía existen estructuras muy jerarquizadas, empresas en las que hay mucho jefe y mucho miedo al despido y mucho lo que veis en la foto, ¿no? Yo creo que esto no le resulta a nadie ajeno, que todos lo hemos conocido en algún lugar. O hemos estado en esa situación o hemos conocido a alguien que estaba en esa situación, ¿no? Pues cuando yo me pregunto si un líder impuesto funciona, lo primero que me viene a la mente es que en términos de disciplina, sí. Efectivamente, por el miedo podemos conseguir disciplina, podemos conseguir esfuerzo, podemos conseguir que la gente esté allí a su hora y que estén solamente 15 minutos para el café. Pero claro, ¿desde el miedo realmente podemos conseguir productividad? Yo creo que no. ¿Podemos conseguir eficiencia desde el miedo? Y lo más importante, estamos hablando de la innovación, estamos hablando de la creatividad, que eso es muy importante. La creatividad es lo que mueve las empresas adelante. ¿Podemos conseguir creatividad en esa situación? ¿Alguien se atreve a menearse, a crear algo, a dar una idea, a aportar algo diferente?
Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de que si en nuestra organización hay miedo, el miedo es una energía contractiva. El miedo es, por definición, la ausencia de amor. El amor es una energía expansiva que va a generar abundancia, va a generar riqueza, va a generar creatividad, innovación. Todo eso es amor. El miedo, todo lo contrario, el miedo nos arruga, nos contrae. Podemos conseguir disciplina, podemos conseguir soldados, obreros, cadena de montaje. Pero si queremos diferenciarnos, si queremos conseguir algo innovador y potente y productivo en el mercado, el miedo tiene que desaparecer, porque nos lastra, porque nos merma. Yo creo que la sociedad está ávida de líderes reales, porque hay un montón de jefes, pero líderes, digamos que vivimos en una sociedad muy enferma, muy deshumanizada, hay mucha gente sufriendo, con depresión, ansiedad. Seguimos arrastrando un sistema de creencias bastante obsoleto, basado en el ego, basado en el miedo, en el control, en la competencia, en la separación. Pero estamos en un momento que más que nunca, por la época en la que estamos viviendo, necesitamos mirar esto y necesitamos líderes de verdad, que lideren desde otro punto, porque liderar desde el miedo ya no tiene lugar en el momento evolutivo en el que estamos, ya sobra, o sea, ya no se corresponde al año 2015. Entonces la pregunta es si realmente podemos hacerlo. Llevamos muchos años, desgraciadamente, liderando desde el miedo. Llevamos muchos años con estructuras jerárquicas, burocratizadas, cuadriculadas. Todavía existen en nosotros, en todos, en mí también, yo también tengo miedo, existen reminiscencias y a veces, sin darnos cuenta, nos metemos en ese patrón de liderar desde el miedo. Pero yo quiero hacer un llamamiento a que pongáis atención ahí. Porque si lo estáis haciendo, yo también lo hago inconscientemente, porque quieras que no, son comportamientos aprendidos y que llevamos de muchas generaciones atrás. Pero cuando lo hacemos, eso nos está impidiendo prosperar en nuestro negocio. Y es una energía que va en contra de la abundancia. Por eso, y todos tenemos miedo y a veces los líderes, sin darnos cuenta, lideramos desde el miedo. Es humano. Pero cuanto más lo identifiquemos, porque a los primeros a los que está frenando, aparte de nuestro negocio, es a nosotros como individuos. Por eso es muy importante identificarlo, reconocerlo. Y yo pensando en las características que debería tener un líder 2.0, un líder acorde a la época que estamos viviendo, un líder que lidere desde el amor, he pensado que lo primero, un líder genera fieles. Y yo el otro día veía la película de Gladiator, veía a Máximo, y me encantaba porque me parecía un buen ejemplo de cómo alguien genera fieles de forma natural, es un líder de forma natural, porque si bien él, como sabéis, en la película era un esclavo, era un gladiador que luchaba por su vida, se enfrentaba con el César de Roma, con Cómodo, que era el todopoderoso César de Roma. Y a pesar de que el otro tenía todo el poder, tenía el ejército, la gente a él le quería, a Máximo, la gente le seguía, él era el líder real. El otro era el líder impuesto, que podía ejercer la herramienta de control del miedo, pero nadie le quería. Pero él, siendo un esclavo, como ejemplificaba unos valores aspiracionales para los demás, de compartir, de integridad, la gente le seguían porque le querían. El liderazgo no es algo que te pueda dar un título o que te pueda dar un ejército. El liderazgo es algo que tú vives cuando eres íntegro y cuando los demás ven en ti cosas que ellos inconscientemente les gustaría tener y a las que aspiran. Entonces, la primera característica para mí, un líder real genera fieles de forma natural. La gente le sigue de forma espontánea porque quieren, no porque toca. Un líder se autogestiona. Un líder es alguien que previamente ha aprendido a liderarse a sí mismo. ¿Qué significa liderarnos a nosotros mismos? Hablábamos antes, Alejandro hablaba de las emociones, de cómo las emociones nos pegan subidones, bajones, cómo nos afectan. Digamos que un líder es alguien que tiene inteligencia emocional, que ha aprendido a autogestionarse emocionalmente, ha aprendido a regular sus emociones y desde ahí puede empatizar y entender las emociones de los demás. Si yo no soy capaz como líder de regular mis propias emociones, de reconocerlas
y de expresarlas y de canalizarlas, ¿cómo voy a poder liderar a nadie? O sea, es que es básico. O sea, un líder tiene que tener inteligencia emocional. No hay otra, porque si no, no estás liderando, si no estás siendo un jefe. Que eso es muy fácil. Y en la película, en la de Gladiator, hay una escena también que me encanta en la que él demuestra mucha inteligencia emocional, porque el César baja a la arena a provocarle, con la intención de atacarle para que él se enfrente con él en la arena y de ese modo poder echarle al ejército. O sea, con la intención de tener una excusa de dejarle en ridículo delante de todo el circo romano y poder matarlo, ¿no? Y la gente no escuchaba lo que decía y le estaba diciendo, le estaba provocando, le estaba diciendo, porque yo creo que tu hijo murió como una niña cuando lo mataron, ¿no? Algo tan terrible como la muerte de un hijo. Y él, a pesar de que estaba sintiendo el dolor de la provocación, fue capaz de autogestionarse, de regularse, moderarse, porque sabía que ese no era el momento. Porque sabía que si perdía los papeles y le intentaba atacar, había perdido la partida. Entonces, la verdad es que es una escena muy potente, porque yo no sé si hubiera sido capaz de eso, ¿no? Pero un líder es alguien que no se deja provocar, que no se deja arrastrar por sus emociones, que es capaz de ver más allá del mogollón emocional que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Bueno, la resiliencia, o sea, por supuesto, fundamental. Un líder es alguien que ha tocado fondo. Es alguien que ha fracasado, y ha fracasado, y ha fracasado. Porque el fracaso es la semilla del éxito. Es alguien que ha transitado el miedo y que ha vencido potentes obstáculos. Por eso cuando fracasemos, tenemos que ser benevolentes con nosotros porque tenemos que ver la enorme oportunidad que es el fracaso de convertirnos en futuros líderes, porque nos está dando tablas, porque nos está ayudando a crecer. He pegado esta frase: el liderazgo está directamente relacionado con la derrota, porque ahí es cuando se verifica la consistencia del conductor. De ahí está la semilla. O sea, digamos que un líder es alguien que previamente ha tocado fondo. Un líder potente es alguien... De hecho, Máximo, en la película, perdió a su mujer, perdió a su hijo, él era general del ejército, se quedó sin nada, se convirtió en esclavo. Todas esas experiencias son las que nos hacen crecer y las que nos permiten ser líderes posteriormente. Es alguien que necesita ser querido para ganar y no necesita ganar para ser querido. Alguien que necesita ganar para que le quieran no es un líder. Uy, voy al revés. Es alguien que promueve la unión y la confianza. Un líder promueve la unión y la confianza en su equipo. No permite que uno le venga a hablar mal del otro, ni genera intrigas. La comunicación es abierta, es transparente. No habla con unos de otros. Eso no lo hace un líder. Un líder promueve la unión entre su gente. No digo que no tenga su opinión personal, somos humanos. Pero es muy importante que un líder promueva la unión, porque además la unión, una vez más, unión y confianza es energía expansiva, es amor. Siempre que hay unión, es amor. Siempre que hay separación, es ego, es miedo. No le acabo de pillar él. Se rodea de gente mejor que él, porque un líder es consciente de que él puede ser el mejor gestor, él puede ser el mejor coordinador, pero eso no significa que sea el mejor diseñador, o el mejor camarero, o el mejor vendedor, o el mejor ponente. Un líder sabe que el hecho de que él sea muy bueno gestionando y coordinando no significa que sea bueno en todo. Y permite que la gente que se rodea de gente mejor que él en determinadas áreas y permite que crezcan, los deja crecer, los deja expandirse y los acompaña en ese proceso. Un líder tiene la capacidad de escucha activa. El otro día leía una frase de Colin Powell. A ver, Colin Powell no es que sea un hombre que suscite admiración en mí, pero la verdad es que esta frase me gustó mucho. Decía él: el día que sus empleados le dejen de traer problemas, es que usted ha dejado de ser el líder. Y hay muchos jefes que cuando un empleado viene con problemas le dicen: a mí no me traigas problemas, ¿eh? A mí no me vengas con problemas. No, perdona, es que tú eres el líder y tú tienes la capacidad de decisión. Y el día que no te traigan problemas es que ya no confían en ti y es que te tienen miedo. Y ese es tu liderazgo, porque eres el decisor último de la cadena. Y he puesto esta frase que me encanta,
que aprenda a ayudar a los demás en otra cosa que no sea solo trabajar. Ayúdelos a vivir. Para poder ayudar a alguien a vivir es esencial que le escuchemos, que le conozcamos. Que conozcamos a nivel personal sus necesidades, sus carencias, su vida personal también, porque ahí es cuando realmente podemos ayudar a alguien a vivir. No es solamente que yo te ayudo profesionalmente, pero no quiero saber nada de tu vida personal y a mí no me cuentes tus... No, o sea, un líder real es alguien que te acompaña en tu vida, en todos los ámbitos, porque somos humanos, porque no somos robots. O sea, yo no soy una cuando trabajo y luego llego a casa, me quito y soy otra. En realidad siempre soy la misma. Resumiendo, un líder real genera fieles de forma natural, se autogestiona emocionalmente, es resiliente, conoce el fracaso, promueve la unión y la confianza, no tiene miedo de rodearse de gente mejor y desde la escucha activa ayuda a los demás a vivir, no solo a trabajar. Hablábamos antes de la importancia de la innovación, de la importancia de aquellos líderes visionarios que desafiaron al pensamiento preestablecido, aquellos que supieron ver más allá de lo que se estaba haciendo. ¿Cómo innovamos? ¿Qué hacemos para innovar? Pues para innovar, muy importante la conexión interior mediante la meditación. Nosotros tenemos dentro un montón de recursos infrautilizados. Tenemos dentro recursos, es increíble la cantidad de recursos que tenemos, somos potencialidad pura y no los empleamos, no los utilizamos. Y cuando nos permitimos ser nosotros mismos al 100%, no observar a los demás y copiar, no, eso no es conexión interior. La conexión interior surge de nuestras entrañas, de nuestra esencia, de quién soy yo realmente, de ese 100% que yo soy, sin miedo a que me juzguen o sin miedo a que no me acepten. Y cuando cuestionamos lo preestablecido. Hay muchas cosas que damos por hecho, que la vida es dura. Bueno, la vida es dura es una creencia. ¿Y si no lo diéramos por hecho? ¿Y si empezamos a cuestionar todo lo preestablecido? ¿Que la vida es competencia? Bueno, la vida es competencia porque yo creo que la vida es competencia. No soy yo. ¿Me seguís, no? Entonces, otra cosa muy importante es que allí donde pones la energía se expande, ¿no? Entonces, si queremos ser un gran líder, es muy importante que no a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, a nuestro equipo, no le estemos diciendo lo que hace mal, de esto es un desastre, esto tiene que cambiar porque esto está mal, porque energéticamente donde pones el foco se hace más grande. Por eso es muy importante que a la hora de dar feedback, digamos 3 cosas positivas por cada cosa negativa. Y que empleemos lenguajes como, el lenguaje, en vez de decir esto es un desastre, porque la crisis, porque el fracaso, porque las deudas, porque... Emplear un lenguaje constructivo, porque el lenguaje también es creador, como abundancia, prosperidad, éxito, superación, innovación, beneficio, crecer, aportar. Es muy importante que seamos pulcros, que seamos impolutos con el lenguaje que utilizamos, porque a veces sin darnos cuenta hablamos de pérdida, de crisis, no sé, hablamos de palabras negativas, de que esto es un desastre, de que esto no funciona, de que esto tiene que cambiar, y estamos haciendo que eso sea peor. Hay que poner siempre la energía en lo positivo. ¿Continúo? Estuve mirando, esto es una encuesta de Harvard. ¿Por qué fracasaban los directivos? Porque el principal motivo por el que los directivos tenían problemas en su desempeño profesional, ¿no? Y decía que el 70% es por falta de visión estratégica, el 50% por incapacidad de trabajar en equipo, el 50% por insensibilidad ante los demás, el 40% por resistencia al cambio. Solamente un 10% era por temas vinculados a la formación. Esto no tiene nada que ver con la formación. Estamos hablando en todos los casos de que la gente cuando fracasa, fracasa porque no pone amor. Porque eso, si lo leéis de otra manera, incapacidad de trabajo en equipo, insensibilidad ante los demás, es un sinónimo de que no pones amor en tu desempeño profesional, de que lo estás haciendo desde el miedo. Conductas limitantes. Otra vez más, encuesta de Harvard. Falta de respeto, prepotencia, no escucha, incompetencia, falta de apoyo al equipo, falta de trato humano, falta de compromiso, falta de gestión emocional, autoritarismo.
Esas son las conductas que nos merman. Y, ojo, a mí a veces también se me escapan porque somos humanos y somos duales. Y a veces, yo también a veces contesto mal, pero es muy importante que lo vayamos identificando para ser conscientes de que eso nos limita, de que eso nos merma, para ir empoderándonos, ir decidiendo y eligiendo cómo queremos vivir. Porque el primero al que fastidia todo eso no es a mis empleados, es a mí.